Buenos días, demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de venir a estudiar su palabra nuevamente. Comenzamos con una oración. Te damos gracias, Señor, pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, grande eres sobre todas las cosas. Tú eres Dios y para siempre serás Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que cabe hondo en nuestros corazones, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya y nos instruya, a fin de que podamos ser santos y perfectos delante de ti y podamos ser embajadores de las cosas lindas que tú haces en un hombre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. La semana pasada, o sea, hace 2 semanas, terminamos el capítulo 3, la sección 7 y 8 de la Confesión de Fe de Westminster. Y dijimos pues prácticamente 3 cosas que crearon cierta cantidad de inquietud a través del grupo. Y lo trajimos, pues entonces hemos estado precisamente en eso, tratando de corregir qué fue lo que yo quise decir en contra de la escritura, y fue porque específicamente pues no di mucho énfasis en la escritura, sino que asumí que todo el mundo entendía lo que yo entiendo. Entonces pues desde la semana pasada hasta hoy pues, estamos tratando entonces de aclarar esas 3 inquietudes. Estas aparecen en la página 327, que se agregaron entonces la primera era pues: hoy día hay personas en la iglesia que dicen Señor, Señor, sanan enfermos y que sacan demonios y que no verán el reino de Dios. Esa era la inquietud principal. Hablamos también de que yo dije los ángeles encarcelados, o sea, los ángeles encarcelados son posiblemente los ángeles que se juntaron con las mujeres de los hombres y produjeron los gigantes. Esa era la segunda inquietud que la vamos a estar tratando el día de hoy. Y hablamos un poquito sobre las verdades paralelas, que también pues lo vamos a tratar un poquitito más a fondo. En términos de hoy día, hay personas en la iglesia que dicen Señor, Señor, que hacen milagros, que sanan enfermos, que sacan demonios, que no verán el reino de Dios. Hablamos de que son personas que están infiltradas dentro de la iglesia. O sea que realmente no son personas que genuinamente están buscando del Señor, sino que están dentro de la iglesia con ideas distorsionadas, que están distorsionando, o sea, poniéndole cargas al pueblo que ellos mismos no quieren llevar. O sea, cargas al pueblo significa que están introduciendo herejías que no están en la Biblia, imponiéndole, pues, o sea, realmente cosas al pueblo que ellos realmente no necesitan. Otros ejemplos que no están ahí en el escrito, pero que los he querido destacar el día de hoy. En Mateos 15, versículos 7, 8 y 9, Jesucristo hablándole a los fariseos, o refiriéndose a los fariseos, nuevamente no está en el escrito, no está en el escrito, sino que es agregado, pero para que lo escuchen nuevamente. Mateo 15, 7, 8 y 9 dice: hipócritas. Eso es Cristo hablándole nuevamente a los fariseos. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Entonces, por esa razón Jesucristo dice: no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos. O sea, él estaba hablando específicamente con un grupo de personas que eran los líderes de religiosos de la nación de Israel. O sea que a pesar de haber sido el pueblo de Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que caminaron por el desierto, que vieron todos los milagros, que hacían sus ritos en el templo diariamente, el Señor les dice: con los labios me honran, pero su corazón
está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, o sea, como si hubiera salido de la Torá, como si hubiera salido de las palabras de la boca de Dios, pero que son preceptos de hombres. O sea que en otras palabras, a través de toda la historia de la iglesia, o a través de todo, o sea, desde el Viejo Testamento hasta el día de hoy, eso no ha cambiado. O sea, enseñan como si fuera la verdad, enseñan como si fuera, o sea, un absoluto, como si no hay otra verdad paralela dentro de la Biblia. Y nuevamente, ¿qué es lo que enseñan? Preceptos de hombres. Hay otra cita que quería mostrarles, que va en referencia con esto que hemos estado hablando. Y está en Lucas capítulo 9. Del 57 en adelante. Voy a estar leyendo más o menos así para explicar esa porción de la Biblia. Dice del 57 en adelante: y mientras ellos iban por el camino. ¿Quiénes iban por el camino? O sea, estoy hablando de Lucas 9, 57 en adelante. O sea, iban por el camino, Jesús, los discípulos y todo el grupo que seguía, los seguidores que lo seguían, o sea, discípulos con D mayúscula y discípulos con D minúscula, y el resto. ¿Y por qué digo el resto? Porque el Señor ahora va a destacar tres tipos de personas que eran el resto. O sea, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús en el versículo 58? Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que le quiere decir? No te metas en este negocio para lucrarte, porque yo mismo no tengo dónde poner la cabeza. No piense que te vas a hacer rico utilizando mi nombre. ¿Ok? Eso fue lo que les quiso decir. O sea, no te metas en este negocio con la intención equivocada. Si te vas a meter en este negocio, o sea, vas a sufrir. O sea, espera que te vayan a cortar la cabeza, que te vayan a azotar, que te vayan a apedrear por causa de mi nombre. O sea, aquí no estás para un picnic. Claro que entonces el Señor, para probar a otro, le dijo: sígueme. O sea, harás a una segunda persona. Y al que le apuntó y le dijo: sígueme, le dijo: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, cuando él le dice: déjame ir a enterrar a mi padre, no era necesariamente que el padre estaba muerto. Déjame ir a mi casa a esperar a que mi padre muera, para entonces yo poder cobrar mi herencia. Entonces, cuando ya esté bien, te seguiré. Él dice: deja que los muertos entreguen a los muertos. Hoy día lo importante es: anuncia por todas partes el reino de Dios. A uno tercero le dijo, un tercero, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y el Señor Jesús le responde: nadie que después de poner la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. O sea, vas a ir a tu casa y tu familia te van a decir: ¿qué? ¿Tú seguir a Jesucristo? ¿Tú estás loco? O sea, te picó un caballo. ¿Me explico en eso? O sea, que en otras palabras, hay gente que vienen al Evangelio con intenciones completamente aparte y diferentes a lo que realmente el Evangelio es. O sea, lo que han hecho de la casa de mi padre es una cueva de ladrones. Lo que han hecho de la casa de mi padre es un club social. De lo que han hecho de la casa de mi padre es otro partido político.
O sea, el mandato de la iglesia es: ve y predica el evangelio a toda criatura. Y el que cree y es bautizado, ese es salvo. El que no cree es condenado. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo, hay personas dentro de la iglesia hoy día que levantan las manos, que dicen Señor, Señor, que piensan que son salvos, y el Señor les va a decir: yo nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran las enseñanzas de esas personas, están completamente alejadas de lo que realmente el evangelio es, de lo que es la salvación. ¿Me explico en eso? Por alguna razón tengo Juan 8:39, 59. Déjenme ver qué era lo que decía ahí. Juan 8:39. En Juan 8:39, no, mirando el 42, Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaría, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino porque Él me envió. En el versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, él está hablando ¿a quién? A los fariseos. Ustedes están procurando matarme. Si ustedes fueran hijos de Dios, sabrían quién soy yo. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes son hijos del diablo. ¿Y dónde están esos hombres? En la cabeza de la iglesia. Y son hijos del diablo. O sea, predican, nuevamente la palabra dice: por su fruto lo conoceréis. El fruto tiene que ser el fruto bíblico. ¿Okay? Así que yo espero que esa inquietud haya sido calmada, en términos de que no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos. La segunda inquietud era acerca de los ángeles encarcelados, que yo dije posiblemente son los ángeles que se juntaron con las mujeres de los hombres y produjeron los gigantes. A lo que estaba haciendo referencia, yo creo que eso comienza entonces ahora en la página 30, página 330. 331, déjeme ver, sí. La página 331. La página 331. ¿Okay? Así que nuevamente, yo lo que estaba hablando cuando dije, o sea, ¿qué fue lo que yo dije? Yo dije que según la Confesión de Fe de Westminster, hay hombres, mujeres y ángeles que serán salvados, estarán en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero de igual manera la misma confesión nos revela que hay hombres, mujeres y ángeles que van a estar, o sea, verán la ira de Dios, su castigo eterno. Entonces, cuando dije ángeles, dije de ángeles que están encarcelados, o sea que hay dos tipos de ángeles caídos, unos que están encarcelados y unos que todavía están rondando por toda la tierra, y que los encarcelados posiblemente eran de Génesis capítulo 6, pero no dije Génesis capítulo 6, sino que hice la referencia del versículo, posiblemente aquellos que se juntaron con las mujeres de los hombres y que fueron entonces que se produjeron los gigantes. Ese fue el comentario que hice, y buenamente pues también creó una poca de inquietud, así que déjame entonces tomar esta oportunidad para tomar en ese tópico. Primero pido perdón por las inquietudes que mis palabras hayan traído, y nuevamente pues les doy la oportunidad que me den la oportunidad de poder explicar a qué me refería. En Primera de Pedro, estoy ahora en la página 31, Primera de Pedro 3, versículos 18 y 20. Dice que porque
porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. O sea, a eso era lo que me estaba refiriendo. Él fue y predicó a ángeles que están encarcelados. O sea, hay un pensamiento, una teoría de que cuando Cristo fue a predicarle a esos que estaban encarcelados, fue a predicarle la salvación y decirle, ¿tú te quieres quedar aquí o tú quieres venir conmigo? Y realmente lo que él fue a predicarle fue, yo vencí la muerte. O sea, porque entonces, si fue así, pues entonces la teoría de la... ¿cómo es que se llama esto de los católicos? Del estado de muerte. El purgatorio. Porque si fue así, pues entonces el purgatorio existe. ¿Me explico? Pero eso no es lo que dice el versículo. Él fue ¿qué fue lo que él fue a predicarle? Yo he vencido la muerte. No fue a sacarlos de las cárceles para llevárselos a... O sea, yo he vencido la muerte, a esos espíritus encarcelados. ¿Por qué razón? Porque en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Cuándo? Fueron desobedientes en el tiempo de Noé. ¿Cuándo fue el tiempo de Noé? Génesis capítulo 6 en adelante. O sea que entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús, Él va a predicarle a los espíritus encarcelados que en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Y yo lo que estaba haciendo pues nuevamente era énfasis a que esos ángeles encarcelados eran de ese tiempo del capítulo 6. Y dije pues, o sea, que aquellos ángeles que se juntaron con las mujeres de los hombres y produjeron los gigantes. Así que nuevamente lo que quería establecer es que hay ángeles que llevan como 4 o 5 mil años encarcelados, pero nuevamente de la manera en que yo lo expuse pues se abrió a una inquietud adicional, por lo que quiero pues nuevamente pedir perdón y resaltar qué fue lo que, o sea, qué es lo que quiere decir entonces Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 4. Estamos en la página 32. José, vamos a una pregunta. ¿Esos espíritus encarcelados de Pedro son ángeles o son las personas que vivieron en el tiempo de Noé y que están condenadas, a los cuales Jesús en su muerte fue y les predicó lo que tú decías ahorita, yo vencí? Tendría que contestarte esa pregunta un poquito más adelante. No tengo la respuesta en este momento. Sí, porque yo tengo entendido que ellos fueron unas personas, eran ángeles, ¿verdad? Pero como se quisieron ser superiores a Dios, Dios los dijo, váyanse, ¿verdad? Junto con Lucifer, que es el mismo Satanás, lo que pasa es que como que es sinónimo, entonces con Lucifer a la tierra, ¿ya? Se van a fuego eterno. Él mandó a todos esos ángeles, los que desobedecieron, los que querían ser superiores, porque Lucifer se trae su grupo, su grupo con esos ángeles, supuestamente, entre comillas, son 200 con él, con Lucifer, y son 20 escogidos de Lucifer, como hacer los líderes, y cada uno tiene sus nombres, y cada unos están que fueron a perjudicar para que se acostaran con las mujeres, los otros es el pecado. O sea, cada uno tiene su misión, porque los tenía todos organizados. Okay. ¿Ya? Y los manda, el Señor los manda al abismo, al fuego eterno. Ahora, no entiendo esa parte donde quedan otros alrededor, porque hay miles y miles del Señor allá en los cielos. Yo dije son los que nos cuidan. Ok, según el comentario que estoy mirando aquí, dice que espíritus encarcelados se refiere a ángeles caídos
o demonios que han permanecido atados debido a su maldad y perversión. Los demonios que no están atados de esa manera se resisten al cumplimiento de esa sentencia. Según Lucas 8:31, al final de todo, todos ellos serán enviados al lago eterno de fuego. ¿Okay? O sea que una cosa que tenemos que establecer: Satanás aparece antes de Génesis. Sí. ¿Ok? O sea, antes de Génesis, antes de que se hiciera la tierra, antes de que fuera formada la tierra, ya los ángeles habían sido creados. Job capítulo 38. Cuando Job le está reclamando al Señor, Job le está diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los fundamentos y los hijos de Dios cantaban y daban gloria? Entonces los ángeles ya estaban creados. O sea, durante ese tiempo, en algún momento, Satanás se tuvo que haber rebelado contra Dios. Entonces, según Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles, la tercera parte de las estrellas caen. O sea, Dios hizo un número determinado de ángeles. La tercera parte de esos ángeles caen con Satanás, de los cuales entonces hay unos que están encarcelados y hay otros que están rondando por la tierra todavía. Y que al final de ellos, tanto los encarcelados como los que están rondando por la tierra, tienen el mismo destino, el lago eterno de fuego. Según Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10. Mi punto era, yo pensaba de repente que los espíritus que estaban ahí eran los espíritus de las personas a los cuales Cristo les va a predicar: no creíste y por eso estás condenado. También me ha sentido que pueden ser ángeles que negaron a Dios y para decirles: mira, yo soy el que soy. Así es que no hay ninguna contradicción. Para mí pueden ser las dos opciones, pueden ser las dos opciones. Si acaso el único, lo que yo te decía la vez pasada, el punto es que a mí me choca un poquito que esos ángeles hayan sido los que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, porque desde donde tengo entendido los ángeles no se reproducen. Sí, déjame llegar entonces a ese punto, que es el que todavía no hemos podido, el que queremos aclarar. Entonces, pues, nuevamente, volviendo al tema, lo que yo estaba tratando de relacionar con ese versículo eran ángeles que llevan 4 o 5 mil años encarcelados, que posiblemente, o sea, la palabra posiblemente, es a los que se refiere en Génesis 6, versículos del 1 al 4, y vamos a ver cómo dice. Y aconteció, entonces vamos a hacer una tira para ponernos al día. Dios crea al hombre, crea los cielos y la tierra. En 6 días hace toda la creación. Le da el huerto al hombre y a la mujer para que lo cuiden. En el capítulo 3, la caída, o sea, la tentación y la caída del hombre. En el capítulo 4, Caín y Abel. En el 5, pues tiene, qué sé yo, como que una genealogía. Y en el capítulo 6. Así que tenemos Caín y Abel. Luego de Caín y Abel, o sea, después de que Caín mata a Abel, Dios le da a Eva otro hombre llamado Set. Set fue el hijo que va a reemplazar entonces a Abel. Otro hijo. Que fue otro hijo, se llamaba Set. O sea, Eva tuvo otros hijos, pero los que la Biblia realmente destaca son Caín, Abel y Set. Así que estamos más o menos ahora en secuencia de lo que va a pasar ahora en el capítulo 6. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, o sea, Dios creó con sus manos a un hombre, Adán. Y entonces también con sus manos, o sea, le sacó la costilla a Adán y formó a Eva.
O sea que fueron los únicos que Dios hizo con sus manos. Luego de eso le dio el encargo a Adán y a Eva a fructificar y multiplicaros y subjugar, o sea, llenar la tierra de habitantes. ¿Ok? Así que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios, en el versículo 2, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Ese versículo, serán pues sus días 120 años, es que de aquí a 120 años viene un diluvio. Eso es lo que quiere decir. No es que el hombre iba a vivir 120 años. De aquí a 120 años, que fue cuando ocurrió el diluvio, ese fue el tiempo que entonces el Señor dijo: de aquí en 120 años viene un diluvio. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Así que serán pues sus días 120 años. Les quedan 120 años. Entonces en el versículo 4: y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Okay? Esos 4 versículos tienen 3 posibilidades de interpretación, de los cuales han creado antagonismo, inquietudes a través en la interpretación, a través de toda la iglesia. O sea, vamos a comenzar a ver las 3 interpretaciones. Los hijos de Dios posiblemente son ángeles. Y voy a decir posiblemente son ángeles, como primera interpretación de 3. ¿Okay? Así que posiblemente está hablando de ángeles. ¿Por qué razón? Porque en Job 1:6 hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. O sea, los hijos de Dios en el Job 1:6 son ángeles. Los ángeles vinieron a la presencia de Dios y entre ellos venía Satanás. Eso es lo que quiere decir Job 1:6. Job 2:1, lo mismo. Sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ángeles. Job 38:7, cuando cantaban juntos las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O sea, lo que yo estaba hablando anteriormente de que cuando Job le está reclamando a Dios, el Señor le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O sea, todos los ángeles gritaban de gozo cuando Él estaba haciendo la tierra. Eso es Job 38. O sea que, en otras palabras, la creación de los ángeles fue antes de la creación de la tierra. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, estos versículos acaban de establecer que los hijos de Dios que gritaban de gozo o que venían ante la presencia de Dios, los hijos de Dios son ángeles. Ahora, sin embargo, Jesús dice en Mateo 22:30, porque en el capítulo 22 los saduceos que no creían en la resurrección estaban cuestionándole a Jesús y le dicen: ok, hay una mujer que se casa con un hombre y el hombre muere. Entonces el hermano, para seguirle dando la descendencia, pues se casa con ella, pero también él muere. Y así pasa con 3 otros hermanos. O sea que esta mujer tiene 5 maridos, de los cuales todos mueren. En el día de la resurrección la pregunta es: ¿de quién va a ser mujer? Entonces Jesús le dice: porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Entonces ese versículo se interpreta como que los ángeles no se reproducen. O sea, Dios hizo un número fijo de ángeles
y los ángeles no tienen la habilidad de reproducirse. Es una interpretación que se le da a ese versículo. O sea, son criaturas inmortales que no se reproducen, por lo que no necesitan casarse, y que en la resurrección los santos tendrán exactamente la misma característica. No tendrán, o sea, prácticamente la necesidad de darse en casamiento ni de reproducirse. Eso es lo que quiere decir ahí. O sea que en otras palabras, si los ángeles no se reproducen, entonces volviendo nuevamente, ¿quiénes son los hijos de Dios? En Génesis capítulo 6, versículo 2. ¿Ok? Entonces, si eran ángeles, la controversia entonces viene si los hijos de Dios en el versículo 2 eran ángeles espirituales que no se pueden reproducir, o humanos carnales que contienden con el Espíritu de Dios, o sea, pecadores. Si eran ángeles caídos que vieron y tomaron y mujeres de la raza humana, entonces esto produce una unión antinatural que viola el orden divino del matrimonio y de la procreación de los humanos. O sea, nuevamente sí eran referente a ángeles, entonces violan el orden divino del matrimonio y de la procreación. Génesis 1, 27, 28, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. O sea que en otras palabras, ese es el orden que Dios estableció. Si los ángeles tienen la habilidad de poder entonces procrearse y procrearse a través de mujeres, pues entonces esto produce una unión completamente antinatural que viola el orden divino. O sea, nuevamente vuelvo y digo, si pudieran. Estamos hablando de posibilidades, ¿ok? Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego de que Caín matara a su hermano en Génesis 4:25, conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella le dio un hijo y le puso de nombre Set, porque ella dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Así que algunos han argumentado entonces que los hijos de Dios en Génesis 6:2 eran los hijos de Set que cohabitaron con las hijas de Caín, y quizás pues se trataba de reyes humanos que querían formar harenes. Así que nuevamente, de las tres posibilidades, la primera eran ángeles, pero los ángeles no se pueden procrear. La segunda posibilidad es que los hijos de Dios en el versículo 2, ¿de quién está hablando? De los hijos de Set más las mujeres de Caín. ¿Okay? Porque las mujeres de Caín, pues nuevamente, o sea, Caín tenía una maldición sobre sí por causa de haber matado a su hermano Abel. ¿Me explico en eso? Así que esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad del contraste entre el elemento angélico y el humano involucra ángeles caídos que moraban en hombres. O sea, hay hombres que están endemoniados a través de todo el endemoniado gadanero o ganadero. No era ganadero. Tenía mucho ganado. El endemoniado gadanero. Ok, dígalo. De esa parte de la tierra que se llamaba que no era ganado. Gadanero. Gadareno. Eso fue así fue como lo dije la primera vez y todos discutieron conmigo. O sea, un ejemplo. María Magdalena, creo que la Biblia dice que me corrigen si me equivoco, 7 demonios.
que tenía 7 demonios. Así es. ¿Ok? ¿Se acuerdan quién era Legión? Somos muchos los de... Que lo puso a los cochinos. El que se fueron a los cochinos. No sé si tiene que ver con los gadarenos. Yo creo que sí. Ese era el cochinero. Cochinero. Ahí nació el jamón endiablado. ¿Ah? Ahí nació el jamón endiablado. El de sí, era. El diablito. Diablito de ahí. Sí. Pero que nuevamente, o sea, el punto es el siguiente: hay hombres que están endemoniados. ¿Cómo? O sea, lo vimos en un versículo hace un ratito. O sea, ustedes son hijos de quién? El diablo. O sea, si tú no estás conmigo, estás en contra mía. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Solamente hay 2 bandos. ¿Estás con Cristo o sin Cristo? Y si estás sin Cristo, ¿con quién estás? Solamente hay 2 bandos. O sea, llámale como le quieras llamar a ese bando. Sigue siendo de la misma raíz. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, una tercera posibilidad involucra entonces ángeles caídos que moraban en hombres. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Los ángeles que pecaron deben ser entonces, según Judas 1:6, aquellos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo cual puede significar que tomaron la posesión de hombres, que cohabitaron de forma promiscua con mujeres al dejar su estado normal para desear a mujeres. Mateo 22:30 no niega necesariamente de la posibilidad de que los ángeles sean capaces de procrear, sino que afirma sencillamente que no se dan en casamiento, pero en ningún momento dice que no se puedan procrear. O sea que por eso digo, es una interpretación del versículo. Por lo que para procrear físicamente tuvieron que entonces poseer cuerpos humanos masculinos. Así que he hablado entonces de 3 posibilidades. La posibilidad número 1 eran ángeles que violaron su morada y tuvieron la habilidad de poder mezclarse con las mujeres de los hombres. La segunda posibilidad, dijimos que eran hombres que eran los hijos de Set, que se casaron con las mujeres de Caín. Y la tercera posibilidad, que eran hombres endemoniados, que realmente pues crearon ese tipo de personas. ¿Okay? Entonces el último versículo de Génesis 1 al 4, que nota entonces la controversia, había gigantes en la tierra en aquellos días, también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces este versículo como tal pues también tiene sus retos de interpretación. La unión de esos hijos de Dios con las mujeres de los hombres producen gigantes. Entonces hay 2 bandos, unos que dicen que sí y unos que dicen que no. ¿Me explico? O sea, y es porque, según una interpretación que yo estuve escuchando, estos son los héroes de la antigüedad, la última parte del versículo, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. O sea que esto fue algo que ocurrió antes de. O sea que esos gigantes... Sí, porque David cayó como un gigante. Sí. Ya, entonces viene de esa época. Sí. Bueno, gigantes, aquí estamos hablando de Génesis 6. David está en Reyes, que es un poquitito más adelante, después de la salida de Egipto. Pero el punto es, o sea, es la producción de gigantes. O sea, gigantes se pueden interpretar como un bully. O sea, no eran necesariamente gente de estatura grande, gigantes, sino más bien
bullies, o sea, gente malvada que hacen daño por hacer daño. La tierra de donde está, de Josué, cuando Josué, esa era la tierra de gigantes, son esos mismos gigantes. Posiblemente. O sea, quizás en eso de lo que estaba hablando era porque Goliat, tengo entendido que era de... Sí, era un tipo alto. 320. Algo así, sí. Okay. Bien, la interpretación de Génesis 6, versículos del 1 al 4, es debatible. La pregunta es, si usted cree que eran ángeles, ¿está bien o está mal? Si usted cree que eran los hijos de Set o los hijos de Caín, ¿está bien o está mal? O si eran hombres endemoniados, ¿está bien o está mal? Realmente no hace ninguna diferencia para los propósitos de la salvación. O sea, eso es una de esas controversias que podemos tener y podemos estar todo el día debatiendo de quién asumimos que puede ser, pero realmente para los propósitos de la salvación no hace diferencia. ¿Me explico? O sea que cuando estamos hablando de la salvación, ¿cómo tú te ganas o cómo tú te pierdes la salvación? Si Dios te la da o Dios no te la da. Si tú crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo. Ahora, si tú crees que eran ángeles, si tú crees que eran hombres, si tú crees que eran hombres endemoniados, No es relevante. no es relevante. O sea, hay quienes aún dentro de la misma iglesia discuten que la tierra es plana. ¿Qué diferencia hace para los propósitos de la salvación? Absolutamente ninguna. Si alguien nos quiere enganchar discutiendo con alguno de esos temas, debemos aprender a salirnos, porque el punto principal es la maldad se extendió y Dios destruyó a esa humanidad por su maldad. ¿Por su maldad? Haya sido quien haya sido. O sea, fue o sea, la maldad sobre la tierra que trajo el juicio del diluvio. Y realmente, pues, o sea, eso es lo que nos está tratando de decir, es como 8 personas se salvan de las aguas. Eso es todo lo que nos está tratando de enseñar, esa parte del diluvio. O sea, que la maldad nos lleva a la condenación, cuando que, y aún, o sea, ¿qué ocurre después después que se bajan del arca? O sea, Noé tenía 3 hijos. Uno vio la desnudez de su padre, que se interpreta también, tiene también sus retos de interpretación. Unos dicen que, bueno, él fue y se acostó con su padre cuando lo vio desnudo. Otros dicen, pues, que cuando él salió de la tienda fue donde sus hermanos y le dice, ahí está papá, borracho y desnudo. Entonces, ese era Cam. Cam, ¿dónde termina? En la tierra de Canaán. Por eso eran los cananeos. ¿De dónde salen los cananeos? O sea, cuando el pueblo viene de Egipto, ¿a dónde van? A la tierra de Canaán a pelear con quién? Con cananeos. ¿Ok? Así que nuevamente, ¿qué interpretación usted le quiere dar? Está bien. ¿Por qué razón? Porque para los propósitos de la salvación no te hacen ni más salvo ni menos salvo. Que creas de una forma o lo creas de la otra forma. ¿Estamos claros ahora? Bien. Siempre tengan en mente eso cuando alguien quiera traer la discusión. Mira, hay 3 posibilidades. Uno que eran ángeles, uno que eran los hijos de Set, y la tercera posibilidad que era que eran hombres endemoniados. Yo no estaba allí, yo no les puedo decir. O sea, ¿para qué vamos a discutir? Entonces, vamos a aclarar cómo somos salvos. ¿Ok? Así que nuevamente, pues, la tercera inquietud, ya son las 11. La tercera inquietud, pues, entonces la trataremos la semana que viene. ¿Alguna pregunta de las primeras 2 inquietudes? ¿Les queda claro? Si todavía les queda algún tipo de inquietud con esto, por favor, pues me dejan saber y yo con gusto, pues, lo traigo a colisión. No me gusta dejar cabos sueltos, no me gusta dejar interpretación, o sea, dejar dudas. Yo aprendo también de todas estas dudas. ¿Okay? De todas maneras, les pido disculpas por la inconveniencia que esto ha creado, pero Al contrario. Gracias. Agradecido,
la aclaración creo que era importante. Es para explicación toda, para todos los entiendan, me parece excelente. Ok. Bien, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de traer su palabra, nos da la oportunidad de poder conocerlo mejor, conocer que Él es Dios único, Dios eterno. Señor Jesús, estamos esperando tu venida. Señor Jesús, te pedimos que tengas misericordia de estos hermanos que genuinamente te buscan, sin embargo están siendo engañados por doctrinas de hombres, por doctrinas falsas. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos, pongas tu luz de la palabra en sus corazones, los lleves al conocimiento, los traigas a la salvación, tengas misericordia. Te damos gracias, Señor, por el resto del servicio. Te pedimos, Padre amado, que te manifiestes de una manera especial en los cantos, en la prédica, en los testimonios, en las oraciones, a través de todo lo que vamos a hacer para ti el día de hoy. Sea, Señor, de tu agrado. Padre amado, déjanos sentir tu presencia a través de la palabra, que te podamos conocer mejor para gloria y honra de tu nombre y testimonio tuyo. Todo esto en el mérito del Señor Jesucristo. El Señor salve a su pueblo y nos dé misericordia en el día de su venida, para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén.